Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. ¿Qué les pareció el material que les envié sobre los MAR? Son conocidos como MAR, métodos alternativos de resolución de conflictos. Es lo general de cómo se maneja el conflicto, cómo lo debe de abordar la persona en el manejo del conflicto. Ahí nos dice claramente cómo debemos manejar un conflicto, ¿verdad? Y ya ve que las soluciones de los conflictos se van a aplicar a cualquier materia en el ámbito jurídico. Nos damos cuenta que también se pueden aplicar a otro tipo de actividades, como en el ámbito escolar se pueden aplicar esos métodos cuando hay conflictos entre estudiantes, entre padres de familia, estudiantes. En todos esos ámbitos se pueden aplicar estos métodos alternativos, ¿no? Estos métodos alternativos llegaron con la novedad de que, les decía yo la clase pasada, pues que los abogados, no todo es justicia represiva, ¿no? Hay que tratar de ser abiertos al diálogo, hay que tratar de conveniar los asuntos, ¿no? Que muchas veces sale más barato, nos desgastamos menos y resolvemos el conflicto de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, los métodos alternativos llegaron a revolucionar el derecho en el sentido de que no todo es justicia represiva, no todo es ir a pelear con la contraparte y que nos dé la razón un tercero imparcial. En todos los procedimientos, un tercero imparcial, pues es un juez o una persona que tiene que resolver el conflicto, ¿no? Entonces ya se están conectando los compañeros para iniciar, ¿no? Entonces, quisiera saber algún punto de vista, ustedes que están estudiando Derecho, ¿qué les parece estos métodos de solución de conflictos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Que no sé, su punto de vista, quisiera saber. Para mí son muy buenos porque nos evitamos desgaste, se resuelve más rápido. En vez de llegar a un juicio, a un proceso, podemos solucionarlo antes. Tanto es beneficiario para el Estado como para nosotros, porque no se gasta tanto tiempo y se resuelve más rápido. Así es. Sí, así es. Se saturan menos los tribunales, maestro. Ya en algunos tribunales, me había enterado, tardan hasta 6 meses de que interpone el escrito inicial para la primera audiencia. Hasta 6 meses estaban tardando en algunos tribunales. Así es, compañera. Entonces, les digo, es un cambio, ¿no? Paradigmático en el derecho. ¿Por qué? Porque nos va a dar la oportunidad de nosotros como abogados, en el ámbito, cada quien de sus trabajos, tanto en el ámbito judicial o si litigas o si eres Ministerio Público, esto va a venir a descongestionar todo un sistema, ¿no? Hablando de todas las materias, ¿no? Porque los métodos alternativos aplican a todas las materias. Entonces, les decía, ya no nada más es justicia represiva. Ahora hay que alternar, hay que estar abiertos a esas soluciones que se pueden llegar, ¿no? Y es a través de estos métodos, ¿no? No sé, ¿alguien más que quiera participar, compañeros? Moisés. Buenas noches. Pues la verdad se me hace un buen método para llegar a una solución. Pero si bien, pues, creo que cuando lo dijeron en la clase anterior, por lo menos, ¿no? Es cuando creo que se conocen las partes. Es cuando creo que puede llegar más rápido a la solución, ¿no? Porque están mirando las fases, que parte del resumen, pues, de que evalúas el desgaste emocional
que vas a tener o el beneficio, y ya compensas si llegas a un acuerdo. Pero si ves que la otra persona no la conoces, si es bien cerrada, pues vas a tener que llegar a un juez, ¿no? Que juzgue el acto, ¿no? Pero creo que es un buen método para soluciones cuando las personas se conocen y o bien son socios o socias y han tenido algún trato y puede ayudar a compensar la solución. Así es lo que sucedió. Así es, claro. Por todos lados es beneficioso. Es beneficioso para los tribunales, para las partes. Entonces, acotado lo anterior, y retomando los apuntes, ahí nos damos cuenta cómo se debe de abordar, qué tipo de conflictos intrapersonales, cómo se debe manejar el conflicto. Debe de ser, tener un conocimiento y hacer un diagnóstico para detectar realmente cuál es la base de ese conflicto, ¿no? Entonces, los 4 métodos, no se nos olvide, métodos alternativos es la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación, ¿no? Decíamos que la negociación, estos métodos se determinan métodos de autocomposición. Autocomposición se puede aplicar en la negociación porque en la negociación intervienen más que 2 personas involucradas. Ya en la conciliación puede ser un método de heterocomposición. ¿Por qué? Porque ya hay un tercero que propone la solución. En este caso es el facilitador. Igual en la mediación hay un tercero que facilita la información. Recordemos que en la mediación, en el proceso de mediación, no propone solución el mediador, únicamente es el que oye y él para detectar el conflicto lleva y trae entre una persona y otra para lograr convencer de que entren a esas sesiones de mediación. Decíamos que la mediación aplica muchas veces a cuestiones de índole más, por ejemplo, en la materia penal, cuestiones de que no resarcir el daño material, sino que resarcir el daño psicológico, todas esas cuestiones donde a la víctima le queda un trauma psicológico. Eso es la mediación lo que trata de resarcir de cierta manera ese daño a la víctima, ¿no? Y por otro lado también su fundamento legal, decíamos, era el 17, pero también tienen sentido los métodos alternativos en la Constitución, porque el artículo 18 constitucional también establece que a través de la mediación no nada más salen ganando la víctima de un delito, también el imputado. ¿Por qué? Porque a través de la mediación al imputado se le va a dar la oportunidad de reinsertarse a la sociedad otra vez. Es la finalidad de estos métodos y también es la finalidad de que el imputado, esa persona que cometió esa conducta antijurídica o contraria a derecho, se reinserte de nuevo a la sociedad. ¿Para qué? Para que sea una persona de bien, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, duda para avanzar sobre el tema y vamos, también es conocida, los métodos alternativos se conoce como justicia alternativa. Y el otro tipo de justicia que conocemos nosotros en todos los procedimientos donde nos vamos a instaurar demandas, contestaciones, secciones y todo eso, se puede llamar justicia represiva. Entonces nosotros es como a través de la justicia alternativa de estos diversos métodos es como vamos a solucionar todos los conflictos que se nos presenten en el ámbito jurídico, ¿no? Decía yo que si nosotros vamos a instaurar una demanda laboral, luego antes de interponer la demanda, te mandan a conciliación y arbitraje. Entonces ahí
aplica esos métodos porque es el arbitraje. Y en todas las materias. Nos vamos a, por ejemplo, un procedimiento de índole civil, que es el ejecutivo mercantil. El ejecutivo mercantil es un procedimiento que dice que trae aparejada ejecución. ¿Por qué? Porque este procedimiento, antes de iniciar los trámites de la preparación de la prueba y el desahogo, va y te requiere el actuario del tribunal por el pago de la prestación que te está reclamando la contraparte. Entonces, si va, te reclama, si tú te arreglas en ese momento, el proceso ya no sigue y se termina ahí, ¿no? Entonces, en todos los procedimientos marca estos tipos de métodos, ¿no? Son métodos para solucionar los conflictos. Profe, Mande. una pregunta. Bueno, en el material que usted nos mandó, ¿no? Para hacer el resumen, no viene lo que usted mencionó la clase pasada de las formas de terminación anticipada. Eso no entra. Sí entra, sí entra, pero ya se especializa. Ahorita estamos viendo de cuenta de manera general. Ah, ok. Que estos 4 métodos se aplica a todas las ramas del derecho: derecho procesal civil, derecho procesal familiar, procesal agrario. Todo eso aplica sobre estas materias en lo general. Por ejemplo, decíamos, en derecho procesal laboral entra la conciliación y el arbitraje. En civil entra, pues, los métodos de heterocomposición, que es la conciliación. En materia penal entra la conciliación, mediación. Ahorita vamos a ver que también dentro de materia penal establece una figura que se llama justicia comunitaria, que es donde hay un conflicto entre una comunidad y otra, o el conflicto es muy reiterativo, que hay conflictos de vecinos. Entonces, a través de esta justicia comunitaria es como se puede solucionar ese conflicto. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal lo establece esta figura jurídica. Y en todas las materias, así, compañero, establece esas salidas alternas. Lo que usted está diciendo sobre la terminación anticipada es exclusivamente la materia penal. Lo vamos a abordar posteriormente. Sí, en esta clase lo vamos a abordar ya centrados en la materia penal. Ok, gracias. Igual establece en materia penal la terminación, que es el procedimiento abreviado, decíamos, la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio. Entonces voy a compartir un material en diapositivas para ir viendo cómo, qué establece la justicia restaurativa, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? Entonces, sí se ve la diapositiva. Sí, maestro. Sí. Y esto también, de la justicia restaurativa y estos métodos alternativos, pues devienen, todas estas reformas vienen de los tratados internacionales. Precisamente que a partir de que México tiene firmados tratados internacionales, todas estas figuras como la mediación, como los métodos alternativos, como el nuevo sistema de justicia penal, todo es, ¿por qué? Porque hubo una reforma atendiendo a un tratado internacional, atendiendo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la justicia restaurativa pues centra sus bases en el derecho internacional, que nosotros lo llevamos al derecho interno y lo adoptamos en el artículo 17 de la Constitución, que es la base constitucional de los métodos alternativos, pero viene de un derecho internacional. Entonces, aquí se establece, dice, en el Congreso Internacional de Budapest de 1993, la justicia restaurativa o restauradora ganó esta denominación frente a otros términos que utilizaban para nombrarla, como justicia positiva, pacificadora, transformadora, comunitaria, conciliativa, conciliadora, y así los diferentes denominativos, ¿no?
Entonces aquí la expresión de justicia restaurativa o restauradora se considera conveniente, pues este paradigma busca responder. Aquí habla responder al delito de una manera constructiva, partiendo de la tesis que es necesario el reconocimiento de las víctimas y en sus derechos de una solución basada en la reparación del daño y no en el castigo, sino en las necesidades de las partes y la construcción de un estado de paz, ¿no? Aquí les decía, lo que se trata en estos métodos alternativos que todas las partes involucradas salgan ganando, tanto la demandada como la actora en ciertos tipos de materias como la civil, familiar, en la materia penal, tanto la víctima del delito. ¿Por qué? Les decía, ¿cuántos años duró la víctima de un delito que no se le reparaba el daño? Hoy en día, por disposición constitucional, en el artículo 20, apartado C, es un derecho humano que tiene la víctima que se le repare el daño, ¿no? Y no nada más estamos hablando del daño de índole material, sino que la ley establece un daño, una reparación del daño integral. Cuando hablo de integral, establece tanto daño moral, psicológico, material. Entonces, por eso la víctima, por disposición constitucional, tiene derecho a esa reparación, ¿no? Y aquí establece el fundamento, el 17, les decía, que la ley es prevenir mecanismos alternos de solución de conflictos. Por disposición de la Constitución, habla de leyes, porque aplican en todas las leyes, en todas las materias, pero en especial ya se aprobó en materia penal. Yo en los materiales que les he enviado, les envié la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal. Esta aplica en toda la República. Es de índole federal esta ley nacional. Esta ley, les decía, salió publicada el 29 de diciembre del 2014. Ya está aplicándose en toda la República Mexicana. Aquí quisiera hacer una acotación o una separación sobre la aplicación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos se puede decir que se aplica antes de la instauración de un procedimiento penal. ¿Por qué? Porque tú, cuando vas a querer presentar una querella, recordemos que el término, la terminología también es preciso decirles que la terminología entre demanda y querella, en materia penal se utiliza la terminología querella. En materia civil, familiar, se es demanda. Entonces, nosotros cuando vamos a presentar una querella ante a la gente del Ministerio Público, primeramente nos mandan a la unidad de mecanismos alternativos. Ahí, cuando nos mandan a la unidad de mecanismos alternativos, ya entra en vigor la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal. Todavía no se instaura un procedimiento, es fuera de procedimiento. Entonces ahí, bajo los principios de esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, el facilitador nos va a citar a una sesión, tanto a todas las partes involucradas. Entonces, uno de los principios es, les decía, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y ahorita lo vamos a ver con más claridad en un video, es que este tipo de sesiones son voluntarias. No se le obliga a ninguna parte interviniente que se someta a este tipo de mecanismos. Sin embargo, el facilitador, si es enfático en señalar, pues decirles a las partes que es la mejor solución para terminar con ese problema. Más si se trata de problemas materiales que regularmente aplica en este tipo de delitos
que son de índole patrimonial, ¿no? Entonces, otra de las características que tiene esta ley nacional, que es flexible, que si se va a manejar con toda la discreción del mundo para que las partes involucradas pues no se vean que se revele su nombre o participación. Entonces, en ese proceso se llama unidad de mecanismos alternativos, esta dependencia que interviene antes de que nosotros vayamos a presentar la querella y la ratifiquemos ante el Ministerio Público. Primeramente nos mandan a esa unidad y a posterior, si no hay un acuerdo entre las partes, entonces sí, tenemos que interponer la querella ante la gente del Ministerio Público, ¿no? Entonces la ley de mecanismos alternativos establece esta figura jurídica de la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, se llama esta otra. La junta restaurativa aplica, les decía, cuando hay controversias entre grupos de personas o entre grupos de comunidades. Entonces ahí se puede aplicar esta junta restaurativa. Y les decía que también el fundamento legal, pues sistemáticamente aplica para la reinserción de la persona que cometió la infracción penal. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos legales para la reforma de los métodos alternativos es que haya una verdadera y real reinserción social. Internacionalmente tenemos el fundamento legal de los métodos alternativos que lo tenemos plasmados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el derecho de justicia. Artículo 18 dice que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. También la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y el Abuso de Poder. Y les hago esta pregunta: ¿por qué retoma los métodos alternativos como fundamento un tratado internacional? Como todos sabemos, México en 1969 firmó tratado internacional, que es el Pacto de San José de Costa Rica. A partir de que en 1969 México se sometió a esta competencia contenciosa y firmó los tratados internacionales. Hoy en día los tratados, no sé si sepan, compañeros, forman un solo bloque de constitucionalidad. Un tratado internacional, hablando de bloques, un tratado internacional tiene la misma valor jerárquicamente que en la Constitución. Ya sabemos que internamente en nuestro país, como norma fundamental, tenemos a la Constitución que rige el sistema interno, pero a la vez tenemos los tratados internacionales como bloque de constitucionalidad. Es decir, los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. ¿Y por qué? Porque México tiene firmado más de 210 tratados en materia de derechos humanos. Que esos tratados, una vez que son firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, ya forman parte del derecho interno de nuestro país. Entonces, estas reformas vienen por esos tratados que México tiene firmados con otros países, ¿no? No sé si ustedes sabían que ya como norma superior ya no nada más es la Constitución, sino que tenemos el bloque de constitucionalidad que
que lo forman tanto la Constitución, tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos forman el bloque de constitucionalidad, el bloque de supremacía. No sé si tengan alguna pregunta o duda sobre cómo se ubica jerárquicamente la Constitución. Y esto es aclarando el fundamento, pues el fundamento lo retomamos de la Declaración Americana. La Declaración Americana es un tratado internacional. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Ya sabían ustedes que ya como norma superior ya no nada más es la Constitución, sino los tratados internacionales a su vez. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces, en la aplicación del derecho, nosotros podemos recurrir a un tratado internacional. ¿Cuándo vamos nosotros a recurrir, por ejemplo, a un tratado internacional? Cuando nosotros nos veamos envueltos en un litigio y nosotros queremos aplicar ese control de la convencionalidad, se llama. No sé si han escuchado hablar también de la figura jurídica de la pro persona. Acuérdense que hablando en materia de derechos humanos, en el 2011 se reformó el artículo 1 constitucional. Y eso es precisamente por lo que les estoy diciendo, por los tratados internacionales de que México firmó en el 69 en el Pacto de San José, Costa Rica. Entonces se incorporó al artículo 1 de la Constitución los derechos humanos y sus garantías. Anterior se denominaban garantías individuales en el primer apartado de la Constitución, que se refiere a la parte dogmática de la Constitución. Se llamaba garantías individuales. A raíz de la reforma se llama derechos humanos y sus garantías, que igual abarca del artículo 1 al 29, que es la parte dogmática de la Constitución, y del 29 al 136, que es la parte orgánica de la Constitución. Esas dos partituras podemos tener de la Constitución. Parte dogmática que se refiere a derechos humanos y parte orgánica que se refiere a funcionamiento, estructura y división de los poderes públicos en México. La parte orgánica establece cómo están divididos los poderes en México, cómo está, qué función debe de adoptar la administración pública federal, el legislativo y el judicial. Esa parte se refiere a la parte orgánica. Oiga, maestro, yo tengo una duda. Mande. Yo siempre he sabido que ante la Constitución no se antepone ninguna ley ni ningún código. O sea, yo siempre lo he sabido. Entonces, hablando de tratados internacionales, usted está mencionando que está a la par que la Constitución. Si fuera posible que viniera alguna ley en algún tratado internacional que no estuviera contenido en la Constitución, ¿cuál de los dos se antepondría, maestro? Como le menciono, yo siempre he sabido que ante la Constitución no se antepone ningún código, ningún reglamento. No, esto se llama la figura jurídica del parámetro de la regularidad constitucional, que precisamente establecen la supremacía constitucional en el artículo 133 de la Constitución, que todas las leyes que emanen de la Constitución, y nos damos cuenta, el 133 establece la supremacía y establece que de ahí van a emanar todas las leyes de la Constitución. Entonces, este parámetro de regularidad constitucional es en el sentido de que ninguna ley inferior tiene que ser contraria a los parámetros de la propia
del propio texto constitucional. Y también los tratados internacionales tienen que armonizar con la Constitución. Es decir, ninguna ley ni los tratados deben de ser contrario a lo que establece la Constitución. Entonces tienen que armonizar, debe de haber una compatibilidad entre las leyes secundarias con la Constitución y la Constitución con los tratados internacionales. Pero como nosotros internamente nos rige como norma superior en nuestro país la Constitución, nosotros nos tenemos que someter a la potestad de la propia Constitución. Sin embargo, los tratados internacionales no se pueden contraponer con la Constitución, sino que deben de armonizar. Esto se llama el parámetro de regularidad constitucional, es decir, que tienen que armonizar los tratados con la propia Constitución y al momento de resolver un conflicto, las autoridades encargadas de aplicar la justicia pueden irse a aplicar un tratado internacional como pueden irse a aplicar la Constitución. ¿Por qué? Porque mientras no se contraponga lo que establece la Constitución, es válido aplicar las dos. Yo como autoridad puedo aplicar un tratado internacional, por ejemplo, en cualquier materia, en derecho internacional de las mujeres. Si al resolver un problema yo puedo aplicar tanto lo que establece el tratado como la Constitución. Eso sí, en México la Constitución goza de presuncionalidad de ley. A raíz de esta reforma se facultó a los jueces de que si una norma se contrapone con la Constitución, hablamos de normas secundarias, ¿no? En orden jerárquico ya sabemos que abajo de la Constitución tenemos a las leyes federales, estatales, locales y así para abajo. Pero si una norma secundaria se contrapone a lo que establece la Constitución o un tratado, la propia autoridad puede dejar de aplicar y expulsarla del sistema jurídico normativo. No sé si me explique, compañera Maritza. No, sí, claro. Su pregunta no la contesté. No, sí. Lo que pasa es que últimamente se han visto cosas en el país que para mí han sido anticonstitucionales, pues, y que porque han sido firmadas en tratados internacionales se acatan, pero van en contra de lo que la Constitución dice. Entonces, por eso también le hago la pregunta. Pues. Sí, aparte, acuérdense que nosotros en materia de justicia, como máximo tribunal en el país, tenemos a la Suprema Corte, que se encarga de la administración de justicia. Pero internacionalmente hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haz de cuenta que yo como ciudadano, internamente yo me puedo ir peleando en todas las instancias que establece todos los procedimientos internamente. Si en todas las instancias me niegan el acceso a la justicia, yo me puedo ir a una instancia internacional. Ahora yo voy a demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana puede sancionar al Estado mexicano. ¿Y cuáles son estas sanciones? Precisamente la reforma penal deviene de una sanción que México, la Corte le aplicó, Corte Interamericana, que fue el caso famoso Radilla Pacheco. No sé si lo han escuchado, que este caso fue el parteaguas para que se aplicara el sistema de justicia en México. Igual, otros tipos de tratados internacionales han sido el parteaguas para que se apliquen en México. Y usted está hablando, porque en México, en tratados internacionales hay muchos, ¿no?
pero yo me refiero a tratados internacionales de derechos humanos. Como hay tratados en materia de económica, hay muchos, pero México, especialmente en tratados de derechos humanos, son aproximadamente 210 los que tiene firmados en esa materia. Entonces, a lo mejor a usted se le hace raro ese cambio que ha habido por la aplicación de un tratado internacional. Pues eso ya es una sanción que se está aplicando a México, a lo mejor porque la Corte Interamericana ya condenó a México a ese tratado. Ok. Entonces aquí la finalidad de los mecanismos es proporcionar a través del diálogo la solución de controversias que surgen entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella en la que se refiera un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía y la confidencialidad. Estos son los ejes de la justicia restaurativa: la reparación del daño, el imputado su responsabilidad con los hechos y también con la sociedad, la transparencia y rendición de cuentas. Y aquí vamos a empezar a ver la procedencia de esos métodos. Regularmente, decíamos que son 3 figuras jurídicas en materia penal ya judicializada. Ahorita cuando les estaba hablando yo de que interponemos la de querella ante el Ministerio Público, es cuando todavía no inicia el procedimiento. Si nosotros no logramos hacer una conciliación o mediación antes de iniciar el procedimiento, ya puedes tú interponer la querella y ya la ratificas. Y ya el Ministerio Público empieza a investigar. No sé si queda claro esa partitura. Se puede hacer antes del procedimiento y se puede hacer una vez ya iniciado el procedimiento. Antes del procedimiento es cuando todavía no ratificas esa querella y vas y te sometes a ese mecanismo. Si no logras conciliar o mediar, interpones ante el fiscal o Ministerio Público esa querella y ya el Ministerio Público tiene que investigar. Eso es el requisito disparador del procedimiento. Decíamos la clase pasada, ¿cómo iniciamos el procedimiento penal? De 2 formas, con una querella o con una denuncia. La diferencia entre denuncia y querella es que la denuncia, decíamos, la puede interponer cualquier persona. ¿Por qué? Porque aplica a delitos que establece la ley, en este caso la Constitución, como delitos que ameritan prisión preventiva. Hoy se llama delitos que ameritan de prisión preventiva. Antes se llamaban delitos graves. Que por así decirlo, pues son delitos graves: el secuestro, la violación, todo eso. Entonces, ahí es denuncia. ¿Por qué? Porque nada más se necesita el aviso a la autoridad para que la autoridad empiece a investigar. Y en la querella no. Se necesita el requisito disparador del procedimiento, es decir, a petición de parte. Cuando hablamos a petición de parte es que tengo que ser yo como ofendido individualizado el que tenga que ir ante el Ministerio Público a querellarme mediante un escrito. Estas son las 2 formas como inicia el procedimiento. Entonces, iniciado el procedimiento, también hay métodos alternativos. Decíamos que es con la finalidad de descongestionar ese procedimiento, con la finalidad de que no se nos colapse el sistema, con la finalidad de que a la víctima se le repare el daño, seguimos, y que el imputado tenga la oportunidad de acceder a estos mecanismos para que se reinserte a la sociedad. Con la reforma se llama reinserción social. Antes se llamaba reintegración, hoy se llama reinserción. Entonces, no sé si va quedando claro. ¿Alguna duda, pregunta? Pues sí, profesor,
Esas son unidades de métodos alternativos, supongo, ¿no? O sea, donde uno puede hacer eso. Así es. Y hay uno para cada ramo, o sea, uno para la penal y otro para el laboral. Hay para laboral, hay para la familiar. Y en los mismos tribunales de cada fuero, de cada derecho, pues así es. De cada, sí. Ah, ok. Ya por disposición de la Constitución va a prever, dice, mecanismos alternativos en todas las materias. Entonces, si usted va, decía, usted va a cualquier vía de la familiar, si es asunto relacionado más que cuando te involucran derechos de menores, luego te canalizan a los métodos, en este caso a una mediación. Ah, okay. Y por decir, si una de las partes no quiere mediar, no significa que acepte la responsabilidad. O sea, No, no, no porque una de las características es la voluntariedad. Hablando en la materia penal, en la materia familiar, ojo, en la materia familiar ya muchas veces puede que el juez familiar te someta a una mediación ya por salud de los intervinientes. ¿Por qué? Porque muchas veces, si son asuntos donde se ven involucrados derechos del menor, que son disputas entre los padres, el juez puede ordenar que te sometas a esa mediación, incluso tratamiento psicológico por disposición de una autoridad judicial, que incluso en la materia penal también lo establece. Cuando un juez dicta una sentencia, también puede poner medidas de seguridad, establece la ley. En materia penal establece penas para aplicar y medidas de seguridad. Cuando hablamos de penas nos referimos a aquellas que atenten contra la libertad, como la prisión, semiprisión, semilibertad. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, puede ser tratamientos psicológicos contra las drogas, todo ese tipo, son medidas de seguridad que el juez en sentencia obligadamente te lo puede imponer para que tú te sometas. Ahí sí ya no aplica la voluntariedad. ¿Por qué? Porque ya tuviste tú en todo el procedimiento tratar de llegar a esta justicia restaurativa, pero tú te sometes al procedimiento donde ya el juez va a resolver, ahí sí, in su facto él por disposición de su sentencia, la tienes que acatar. O sea, ahí ya no entra si es, quieras o no, ya la tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque es una pena que está imponiendo una autoridad judicial. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Dice, el proceso de restauración, se puede, la terminología justicia alternativa, justicia restaurativa, viene siendo la misma, ¿no? Cuando ya nos vamos al procedimiento y nos vamos a ofrecer pruebas de deshogar a cualquier procedimiento, ya es justicia represiva. ¿Por qué represiva? Porque ya nos sometemos nosotros a la potestad de un tercero, que es el Estado dotado de ese poder punitivo, que se le da la facultad de que él resuelva nuestros problemas. Ya cuando es justicia represiva, cuando es justicia restaurativa, somos nosotros que nos sometemos a esa solución del conflicto por voluntariedad. Cuando ya no nos ponemos de acuerdo, ya entra el Estado como un tercero imparcial para, a través de la justicia, someternos a cualquier tipo de condena o a cualquier tipo de infracción que nosotros merezcamos, ¿no? Entonces, no sé si va quedando claro. Justicia alternativa, esto de los métodos, no interviene como un poder punitivo el Estado. Justicia represiva, sí interviene el Estado. ¿Por qué? Porque si ya tú no llegaste a conciliar, tú no llegaste a someterte a un procedimiento de estos métodos, yo como Estado, ahora yo
ejerciendo mi poder punitivo, te someto ¿para qué? Para que cumplas con lo que te voy a imponer. Entonces se establece como particularidad la responsabilidad, la restauración de la familia y la reintegración del infractor. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para compartirles este video antes de que se nos va a vencer. Luego se nos llegan las 10. Es muy recomendable, vean, les recomiendo, no sé si han escuchado a Miguel Carbonell, es uno de los juristas mexicanos. Uno de los cambios más importantes que ha tenido el sistema jurídico mexicano en los últimos años tiene que ver con la introducción de los llamados métodos alternativos de solución de controversias. Es decir, todos aquellos mecanismos que nos permiten en el ejercicio de la abogacía evitar que los clientes que representamos o los intereses que estamos defendiendo tengan necesariamente que acabar ante un tribunal. Los métodos alternativos tienen diversas ventajas, son más ágiles, más baratos a veces, pero algunos abogados no están muy familiarizados con ellos. De hecho, en la educación jurídica, muchas veces en las escuelas y facultades de Derecho, se transmite la imagen de que los abogados tienen que pelear, tienen que luchar ante los tribunales, tienen que promover juicios, recursos, etcétera, para defender a sus clientes o los intereses de sus clientes. Sin embargo, la ventaja de los métodos alternativos pues se hace cada día más evidente en la práctica. Para conversar de esta importancia, de las posibilidades que existen en el ejercicio de la abogacía que evitan llegar a un juicio, hoy vamos a platicar con José Mario de la Garza, un destacado integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, un ilustre litigante en nuestro país, quien nos va a conversar sobre ese tema. Bienvenido, José Mario, pues cuéntenos qué importancia tienen desde el punto de vista práctico. ¿Cómo aprecia usted las ventajas que pudieran tener estos métodos alternativos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En el tema que creo que se aborda, que es muy importante, es decir, cuando viene un conflicto, los abogados en México, ¿qué respuesta damos? Gran parte de los estudiantes en la carrera están pensando en un futuro, en participar en un despacho, en ejercer la profesión de forma privada, y entonces el día con día es enfrentarte a los conflictos. Y llega una persona que tiene un conflicto familiar, unas personas que tienen una cuestión hereditaria, un asunto mercantil. ¿Qué respuesta le damos a esas personas? Y a mi manera de ver, el entrenamiento que se da en la mayor parte de las universidades en México es una respuesta única de pensar en que la solución a un conflicto está en iniciar un procedimiento judicial. Entonces, la respuesta de estos clientes que vienen a buscar una solución es: hay que demandar, hay que presentar algún asunto litigioso, porque esta es mi respuesta ante un conflicto. Creo que hay un déficit muy importante de entrenamiento, de capacitación para buscar otras salidas al conflicto y presentarlas. No necesariamente quiere decir que estas vayan a optarse, pero puede haber una salida de arbitraje, puede haber una salida de negociación, de mediación, puede ser la salida de litigio. Yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa, un primer tema. Un segundo tema, el tiempo. Me parece que muchos abogados, a la hora que están iniciando estos juicios, y el entrenamiento que les dio es allá, pierden de vista los tiempos que esto va a tomar y quizás no se lo informan de manera adecuada a los clientes. Y el cliente piensa que iniciar un juicio reivindicatorio, pues en un corto tiempo va a recuperar la posesión de un terreno, por poner un ejemplo. Y resulta que esto toma 4 o 5 años por la dificultad de los propios procedimientos, por el cúmulo de trabajo que tienen los juzgados. Y si tú le preguntaras a esa persona, que han pasado 4 años, si esto le satisface, si hubiera tomado la misma decisión, quizás diría: mira, si el abogado que contraté me hubiera dicho el día 1 que esto iba a durar 4 años, pues quizás hubiera tomado otro camino y hubiera buscado otra solución. Entonces, el factor tiempo, que los abogados a veces lo perdemos de vista, estamos inmersos en el litigio, presentando apelaciones, revocaciones, incidentes, y se nos va el tiempo. Y seguimos inmersos en el procedimiento, pero perdemos de vista el tiempo. Permíteme preguntarle sobre un elemento adicional, muy vinculado con el que usted señala, el tiempo y el costo, exacto, porque también
mantener litigios durante varios años implica un costo, pues porque no se pueden ejercer ciertos derechos o porque está comprometida una cantidad económica que puede ser cuantiosa para la parte de que se trate. También en eso nos ayudan los métodos alternativos, ¿es correcto? Es correcto, es decir, estos son los métodos que hay, estos son los tiempos que se va a tomar, estos son los costos que usted va a enfrentar. Y aquí hay un punto adicional que está relacionado con el costo, es el tema de los honorarios de los abogados. A ver, ¿qué nos puede decir sobre eso? Porque aquí el abogado que entra en un litigio quizás está pensando cobrar una cantidad por tomar el asunto y después está pensando en que cuando el asunto se gane, lo que conocemos como la cuota de éxito. Y esto resulta que esto el abogado lo inicia así, quizás al principio le parece pues que la profesión es rentable, le pagan una cantidad de dinero al inicio, pero empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años, el asunto cada vez crece, cada vez hay más tomos, y entonces se da cuenta que pues está perdiendo dinero. Se da cuenta que pues lo que planteó económicamente no le sirve. A ver, esto es importante, quiero que nos detengamos aquí. Es decir, los métodos alternativos no solamente serían una ventaja para los clientes, sino que usted lo que nos está diciendo es que también son ventajosos para el propio abogado. Por supuesto, mira, si tomamos la reflexión de los abogados extranjeros, Ajá. ¿por qué han hecho tanto énfasis en cobrar por tiempo? Porque están valorando que lo único que el abogado tiene y lo único con lo que trabaja es con el tiempo. Si tú estás en un despacho, en una firma de abogados, y le tienes que dedicar a un juicio de amparo 4 o 5 días, pues son esos 5 días que no se los vas a poder dedicar a otra cosa. Entonces, si ese tiempo tú no logras convertirlo en una retribución, convertirlo en un honorario, pues resulta ser que entonces te vas a encontrar con que la profesión de un momento a otro pues no es un negocio y no puedes vivir de ella. No podemos pensar que los abogados van a estudiar la carrera para no obtener un beneficio económico. Entonces, tanto para el abogado, que quizás en una semana, en un mes resuelve un asunto, que en el otro le hubiera tomado 5 años, Pues le conviene. Claro que le conviene hacer este ejercicio. Yo creo que al cliente y al abogado, a los dos les conviene. Y yo creo que lo primero que propongo es, ¿por qué no hacer esta reflexión de inicio con los clientes? Mire, esta es la panorámica. ¿Sería como plantearles un menú? Sí, coincido. Un menú de opciones, con costos, con tiempos, con pros y contras. El pro del litigio, la parte contraria, plantearlo sobre la mesa, dejar que el cliente lo revise, que lo analice y que diga, pues yo lo que quiero son métodos alternos, no, a mí lo que me importa es un litigio, yo quiero sentar un precedente, no me importa el tiempo. Bueno, pero que lo decida con conocimiento de causa. Claro. Ese sería lo importante. Creo que ahorita la mayoría de los abogados en México, el enfoque que dan es, hay que litigar un asunto, hay que ir a un tribunal. Y se pierden estas otras oportunidades donde quizás el cliente hubiera dicho, si me hubieran puesto sobre la mesa la posición de ir a un procedimiento diferente, lo hubiera considerado porque quizás era mucho más factible para mí y para lo que yo quería. Una última pregunta. Déjeme preguntarle el chip de los abogados, digamos, la mentalidad de los abogados. ¿Es proclive a los medios alternos? En la práctica, usted como experto que es, como un destacado litigante en nuestro país, ¿observaría que los abogados están predispuestos a eso? ¿Ya tienen en su ADN, por llamarlo de alguna forma, incorporada a esta lógica de cálculo de costos, de cálculo de tiempos, etcétera? ¿O todavía persiste esta figura, pues un tanto tradicional, diría yo, un tanto conservadora, de que el abogado de verdad es el que litiga, el que lleva asuntos ante los tribunales, etcétera? ¿Cómo lo percibe? Yo lo percibo en el ejercicio de la profesión, que el abogado tiene el chip de ser el litigante, el agresivo, todavía, y no hemos sabido educarlos en esta parte que pasa. Es muy buen punto, pasa por lo económico, pasa por ser una persona que puede resolver un conflicto. El mejor abogado, desde mi óptica, es el que resuelve un conflicto en el menor tiempo posible con el menor costo. Ese sería, entonces, ese es el ideal. Ese es el ideal. Y nosotros estamos creando al abogado que conoce todos los procedimientos. Las universidades dedican cientos de horas para enseñarles los procedimientos a los estudiantes. Y entonces es el abogado que encuentra la solución más compleja, la solución más tardada y la solución económicamente inviable. ¿Cuántos litigios se abandonan porque ya no hay dinero para continuarlos? ¿Y cuántos asuntos tenemos en que las sentencias ni siquiera se pueden cumplir porque han variado tanto las circunstancias de inicio que cuando quieres ejecutar tu sentencia te das cuenta con que
al ideal de la justicia, que es al ideal que tenemos que servir los abogados. Claro, y tus operadores, que deberían de ser los promotores de esta idea de simplificar y tratar de resolver de una manera más ágil, pues no lo están haciendo. Y también creo que hay un trabajo hacia la sociedad, porque la sociedad, como no tiene un mecanismo de contratación de abogados con parámetros objetivos, la contratación de los abogados en México es de boca en boca. Es como por sugerencia, como recomendación. ¿Cómo te fue? Mira, este abogado es bueno porque yo tuve una buena experiencia. ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Exacto, ese es el parámetro. Sí. Entonces la sociedad, la mayoría de la sociedad percibe que un buen abogado es el que es agresivo, el que nunca se va a doblar, el que no va a negociar jamás, el que va a llegar hasta el final, pero finalmente eso no resuelve. Tuve un amigo que hace muy buenos ejercicios de mediación y de negociación, y algún día le encomendaron un asunto de dos hermanos que estaban peleados a muerte. Y había juicios penales, demandas mercantiles, demandas entre las sociedades. Era un nudo de juicios que los abogados ya habían intentado. Lo contrataron a él, se puso a platicar con los hermanos y se dio cuenta que lo que quería el hermano mayor es que su hermano menor le pidiera disculpas por un asunto que había habido, que le diera un abrazo y que se perdonaran los dos hermanos. Ese era el conflicto. Los abogados no lo habían detectado, habían pensado que el conflicto era demandar y presentar denuncias penales. Cuando los convenció de hacer esto, fueron los dos hermanos, se dieron la mano, se dieron un abrazo, se perdonaron, se desistieron de todas las demandas. Y quedó resuelto el asunto. Entonces, y reparada la relación, por cierto. Claro. Entonces, lo importante de identificar cuál es el conflicto. No es un juicio mercantil o penal. El conflicto era otra cosa. El abogado no entendió y llevó el conflicto a un lugar donde era irresoluble, porque aunque se hubiera dictado una sentencia, los dos hermanos iban a quedar conflictuados. Tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias por estas reflexiones que nos comparte. Como pueden ver, no se trata de que todos los asuntos vayan a juicio, no se trata de que el abogado lo único que haga es litigar, sino que la profesión jurídica se ha enriquecido en los últimos años. La profesión jurídica ofrece otras alternativas, ofrece otro tipo de paradigmas, y creo que desde las instituciones académicas tenemos que compartir y acompañar la importante reflexión que nos ha hecho favor de compartir esta mañana José Mario de la Garza, en el sentido de apostarle a identificar el conflicto, resolver eficazmente el conflicto y usar los métodos alternativos de solución de controversias que ya están previstos, tanto en la Constitución mexicana como en muchas leyes procesales. Quédese con nosotros para otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo la ven? Queda abierto más el panorama de lo que estamos abordando el tema, ¿no? Entonces yo les decía al principio, pues, que no todo es irnos a litigar, es irnos a pelear, ¿no? Hay muchas cuestiones muy sencillas, sabiendo nosotros detectar el problema del conflicto. El abogado debe tener ese conocimiento, de saber detectar el origen y saberle darle manejo a ese conflicto, que muchas veces son cuestiones que dices uno sin chiste, pero trascienden mucho. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna participación. Yo, profe Paola. Mande. Sí, ya le había preguntado anteriormente en el chat que si el facilitador es una persona particular o es un empleado del tribunal, porque dice en el resumen que tiene que ser un mediador neutral. En el arbitraje también se dice que tiene que ser un mediador neutral. ¿Ese lo contrata quién o cómo? En este caso, el facilitador pertenece al Estado, propiamente pertenece al Estado, pero cuando te sometes a este procedimiento, es voluntario, no te pueden obligar. O sea, entonces, si yo no logro arreglar, no pasa nada. Sí, pero si yo le sugiero a mi cliente que vayamos a la mediación, ¿quién nos va a poner al árbitro? ¿Quién nos va a poner al mediador? Esa es mi pregunta. Ya una vez que las dos partes están de acuerdo. Sí, las instituciones contemplan, por ejemplo, si usted va... ¿Son licenciados? Sí, son licenciados, muchas veces tienen conocimientos, también hay psicólogos, porque cuando entran de índole familiar, hay trabajadores sociales, y principalmente el licenciado en Derecho también juega un papel muy importante. Por ejemplo, en cualquiera que vaya de las instituciones, la ley contempla este tipo de etapas. Decía yo,
Si usted va a demandar a su patrón, primero va a la junta. Primero, antes de ir de demandar a la junta, te mandan a conciliación, que es con el abogado del trabajo. Él cita al patrón y muchas veces ahí se acaba el conflicto. Igual les decía, tú vas a la materia penal y hay un conciliador. Antes de interponer la querella, te mandan a conciliación y el facilitador es un neutral, es un tercero. Pero nosotros como abogados tenemos que también hacer esa labor de facilitadores. O sea, eso no exime de que nosotros como abogados debamos hacer esa labor, porque ahí en el video explicaba pues que es ponerle un menú a nuestro cliente. Es decir, ¿sabe qué? Hay estas opciones, nos podemos ir a pelear, nos podemos ir a litigar o podemos tratar de conveniar. Ponerle todo un panorama, qué es lo que más le conviene. Al final del día, sí. Mire, una pregunta, por ejemplo, ahí, en la materia penal, supongamos que es por homicidio. Entonces, si el imputado se quiere ir a la defensa, pero en los medios alternativos le dicen, mira, ¿sabes qué? Analizando tu caso, ya con el abogado, ¿no? Los abogados presentes, y le dice, ¿sabes qué? Mira, analizando tu caso y declárate culpable, y si tu pena era de 8 años, vamos a conseguirte un arreglo por 4, por 3. ¿Sí se puede? Sí, claro, claro. Ese es procedimiento abreviado. Ahí se llama esa figura jurídica que la vamos a abordar, procedimiento abreviado. Es un beneficio aquí, es un beneficio para las partes involucradas, tanto para el Estado descongestionar el sistema, no irnos a juicio, tanto para el imputado que obtuvo esa reducción de la pena y para la víctima que se le repare el daño. Ahí sería económico, ¿verdad? Porque ahí ya hay un homicidio. Sería para las víctimas indirectas, que son por ejemplo, los que dependían económicamente del occiso, que la ley contempla que por el caso de homicidio en el artículo 39 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en este caso, una indemnización por 5,000 días de UMA, unidad de medidas y autorización. Son 5,000. Te viene dando como 500,000 pesos por reparación del daño indemnizatorio. Más, aunque ya hayan pasado muchos años del delito. Cuando ya se ejerció una sentencia, profe, ya está sentenciado y entró en vigor los métodos alternativos, sí. ¿se puede hacer algo ahí o ya no? Sí, hay una sentencia que ya pasó muchos años, pero si se le condenó a la reparación del daño en esa sentencia y quedó firme, esa persona, cuando quiera acceder a un beneficio, aquí entra otra figura jurídica que se llama de las consecuencias jurídicas del delito, que se llama jueces de vigilancia. Aquí los jueces de vigilancia se encargan de ejecutar las sentencias. Por ejemplo, la ley, después de que se culmina el procedimiento penal, entra en vigor o entra a funcionar una ley que se llama Ley Nacional de Ejecución de Penas. Si yo, como persona que estoy cumpliendo una pena de 20 años, por así decirlo, esa ley establece que no debo de cumplir toda la pena. Me da la opción de poder cumplir 3/5 partes de la pena para poder acceder a un beneficio de libertad anticipada, se llama. Entonces, pero yo cuando quiero acceder a ese beneficio de libertad anticipada, tengo que reparar el daño. Eso, la reparación del daño no se exime. Oiga, maestro, aquí no entraría lo que se denomina como retroactividad de la ley, lo que está mencionando Paola. Pero, ¿en favor de quién? Ya ve que aquí la retroactividad de la ley no se puede aplicar en perjuicio de persona alguna. Así establece el artículo 14 y principio de retroactividad de la ley. Pero si ya hay una sentencia y está condenado, claro que si
es distinto. Si se le impuso los 20 años y esa persona los quiere pagar con cárcel los 20 años, pues no se lo puede obligar a la reparación del daño. Él va a cumplir sus 20 años y sale. Pero si él quiere anticipadamente acceder a un beneficio, cumpliendo 2/5 partes o 3/5 partes, si está condenado a la reparación del daño, lo tienen que hacer. Ok. Más ahora con este nuevo sistema, les decía yo que uno de los principios es que a la víctima de los delitos se le repare el daño. En el anterior sistema, si esa persona estuvo condenada o está condenada y se le condenó a esa reparación del daño, cuando él quiera tramitar un beneficio ante el juez de ejecución de penas, tiene que pagar la reparación del daño. O igual, tiene que salir, si no la paga en su totalidad, pues la juez de ejecución le da la oportunidad, que muchas veces pueden ser en pagos o ya, la ley dispone, pues, pero no se va anticipadamente si no repara el daño. Claro que si cumple los 20 años, pues no puede estar detenido nada más porque debe la reparación del daño. Ahí ya entraría, la ley también establece cuando no se logra que le sea pagada a la víctima por la vía penal la reparación del daño porque el imputado cumplió la pena, nos podemos ir por la vía civil, demandando una responsabilidad objetiva. Ahí se le demanda a él o a los terceros obligados a la reparación del daño por la vía civil, con la sentencia debidamente ejecutoriada. Incluso son terceros obligados a la reparación del daño, no nada más la persona que cometió el delito. También pueden ser sus padres, los que dependían económicamente de él. La ley establece en un orden de prelación quiénes son terceros obligados a la reparación del daño y quiénes también, a su vez, quiénes tienen derecho a la reparación del daño. Por ejemplo, de acuerdo a la ley, ¿quiénes tienen derecho a la reparación del daño en un homicidio? Pues lógicamente que ya el occiso no, pero los que dependían económicamente de él, si está el papá o si estaba casado, los hijos, y así se va en orden de prelación. La prelación es el orden del derecho que tiene cada persona que dependía del occiso, ¿no? Igual, hay terceros obligados a la reparación del daño, que si yo no puedo al imputado exigirle, le puedo exigir al papá, si él tiene, o le puedo exigir al hijo, o le puedo exigir a un hermano, es dependiendo ya el grado de afinidad o de parentesco que tiene el imputado con esa persona. Entonces, pues en ningún caso se va sin pagar la reparación del daño. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Pregunta? No, profe, gracias. Compañero Alejandro. Todo bien, profe, gracias. Me gusta que pregunten para que no vayan quedando dudas. Quisiera yo pues que vaya quedando en orden y que sea entendible. Yo creo que el sistema de los métodos alternativos, profe, viene a ser un gran parteaguas para agilizar el sistema, ¿no? Para aliviar toda la carga que hay. Claro, y no nada más la carga hablando de los órganos jurisdiccionales, sino también pues que las partes involucradas resuelvan su conflicto de la menor manera posible, que es lo que al final del día es lo que se trata de hacer en estos métodos alternativos, o es lo que se trata de lograr, que las partes involucradas resuelvan sus problemas de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque cuántas familias se han acabado muchas veces en los delitos, en la materia penal, que por ejemplo, que
te mató un hijo, eso buscaron venganza y así se va la cadenita y nunca se logra que esas partes involucradas en estos conflictos logren su sanación a través de estos métodos, ¿no? Que la ideal en este caso es la mediación. Entonces todo eso se busca, pues, de que la sociedad involucrada resuelva esos conflictos. Más que nada, más que descongestionar los trabajos de los tribunales, que la sociedad se resuelva su conflicto de la menor manera posible, ¿no? De la mejor manera. Sí, como lo mencionaba ahí el licenciado José Mario, ¿no? Que estaba con Miguel Carbonell, que decía que de la mejor manera y al menor costo posible, ¿no? Claro, y es una plática muy interesante y muy en verdad, porque el ideal, pues, del abogado es cobrar por lo que dure el litigio. Es decir, si son abogados, si dura 6 años, pues más gano, dice, pero al final de cuentas, viendo costos y todo, no ganas, pues a lo mejor puede ganar más en menor tiempo. Así es. Y no quieren los abogados, maestro, muchas Claro. veces que se arreglen las partes. Y todo esto va a revolucionar. Conviene. Sí. Y todo esto va a revolucionar, les digo, porque en todas las materias va para los juicios. Todas las materias, en materia familiar, civil, mercantil, agrario, laboral, van a ser en juicios orales. Ya no va a ser ese litigio de los expedientes en civil. Hay asuntos que duran hasta 10 años. Imagínense, 10 años las partes inmersas, desgastando tiempo, dinero. Ahora en los juicios orales todo va a ser más rápido, entonces va a cambiar la forma hasta de cobrar del abogado. Como decía ahí en el video, pues va a cobrar por hora como en Estados Unidos, o va a cobrar por audiencia. Entonces ya no va a cobrar por todos los recursos que interponen en el procedimiento que se está llevando de papel en los juzgados, sino que ahora la mentalidad es o conveniar, y claro, cobrar por lograr conveniar, o si te vas al juicio, al procedimiento, cobrar por audiencia o por tiempo. Entonces, eso es ya cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque ya que estén todos los juicios en todas las materias, pues se trata de que no duren tanto los procedimientos, que duren como ahora en materia civil. Les digo, hay asuntos que tienen 10 años. En materia laboral, hay asuntos que sin dictar laudos tienen más de 10 años. Imagínense todo eso, lo que perdió el trabajador, todo lo que, aunque al trabajador al final de cuentas, si gana el asunto, pues se le va acumulando salarios caídos, pero pues todo eso es un desgaste, ¿no? Entonces, aquí se trata, pues, un claro ejemplo, profe, el caso de los obreros del ingenio azucarero y Mochi, ya ve. Claro, sí. Y es un asunto que todavía no se resuelve. Todavía hay litigios ahí pendientes. Entonces, pues, se van alargando y muchas veces hasta los involucrados se van muriendo y pierden ese derecho y todo. Se acaba. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, les voy a dejar trabajo de tarea, de investigación. Les decía a los compañeros que hay que subir las actividades a la plataforma. Este segundo que les voy a dejar, subirlo a la actividad de desarrollo de la unidad 1. Va a ser no sé si a ustedes se les facilita hacer si trabajan bien en PowerPoint para hacer mapas conceptuales o no hay problema. No, maestro. Sí. Bueno, entonces en PowerPoint me van a hacer un mapa conceptual
Respecto a los 4 principales procedimientos alternativos que estamos hablando, ya sabemos cuáles son: la gestión, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Esos son los 4 principales. En el mapa conceptual me van a poner de manera resumida en qué consiste cada uno de ellos. Y en dónde lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿En qué materia? ¿En qué materia lo podemos aplicar? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Okay. Eso lo van a subir a la actividad de desarrollo de la unidad 1 en la plataforma, por favor. Que sería la actividad D. Sí. Ujú. Y de la actividad de cierre, en la actividad C, de la misma unidad 1, yo ya les mandé la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en el grupo. De ahí me van a hacer un resumen de los principios que rigen esa ley. Y los tipos de procedimientos que establece la misma, ¿no? Ahí es muy clara, esa ley es muy sencillita, tiene, creo que 40 y tantos, 60 y tantos artículos nada más. No sé si ya la checaron, yo se las envié. La ley de mecanismos es muy sencilla y contienen 60 y tantos artículos, creo. Ahí se van a dar cuenta cuál es las funciones del facilitador, qué es lo que debe de hacer y todo eso está muy explicado. Y yo digo Maestro, mande. disculpe, ¿me puede repetir lo de la actividad C, por favor? ¿El resumen de qué es? De los principios. No, profe, él dice el resumen de la Ley General de Mecanismos Alternativos, de los principios que rigen la ley y los tipos de procedimientos que establece la misma. Ah, sí, eso es. Uh-huh. No sé si tengan tiempo, ya faltan 4 minutitos de ver otro video donde aquí nos explica la ley. Esta ley que les estoy diciendo que les va a facilitar para el trabajo de investigación. No sé si ustedes están de acuerdo, lo proyectamos o se Adelante, lo envío al profe, grupo. échelo. Sí, sí. Okay. Sí, profe, por favor. Ok, profe. Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación, y en esta ocasión te explicaré la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Esta ley lo que pretende es regular a manera de juicio, pero sin esa formalidad, asuntos en materia penal que el Código Nacional nos permite realizar por esta vía. Son conflictos que surgen entre los miembros de la sociedad con motivo de una denuncia querella referidos a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en oralidad, economía procesal y confidencialidad. Aquí, antes de comenzar en este resumen, de ninguna manera sustituye tu lectura y análisis personal, te comento lo siguiente: son mecanismos que se llaman justamente alternativos porque no son obligatorios. Aquí el punto fundamental es que si una de las partes no llega a la etapa en la que se está haciendo el acuerdo, entonces este procedimiento se cae. Igualmente, si se llegó al acuerdo, pero este no se cumple, hay que recurrir a la vía del juicio. Este es en la práctica el efecto que puede tener recurrir a esto, es decir, que se puede
en un momento dado perder el tiempo porque nunca se llega a un acuerdo, o a pesar de haber llegado a ese acuerdo, no se cumpla porque realmente no tiene la fuerza en ese sentido de una sentencia, pese a que, como te voy a mostrar en la lectura, el acuerdo al que se llegue alcanza una especie de calidad de sentencia, pero precisamente como no deriva de un proceso de la manera tradicional de un juicio, tiene unas características. Bueno, en cuanto al glosario, el acuerdo reparatorio, te comentaba, es lo que hace las veces de sentencia. Hay una invitación, en ningún momento esto es un requerimiento como tal, es una invitación, si quiere la persona va, si no, no va. A pesar de que mencioné aquí el requerido, no es requerido en el sentido de un juicio, sino de invitado. El solicitante de este medio está la voluntariedad como principio, la información, confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Pero aquí el punto fundamental que comienza literalmente es con la voluntariedad. En cuanto a los derechos, se puede pedir la sustitución del facilitador. Aquí vamos a tener unas etapas que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En la mediación vamos a observar que es el primer acercamiento que están teniendo las partes, en las cuales el funcionario trata de que justamente las personas tengan la voluntad de transigir, de llegar a un acuerdo, y esta voluntad va avanzando, se pasa a la etapa de conciliación como tal, ya está más cerca, puede llegar a un acuerdo, e incluso el facilitador puede intervenir en hacer propuestas concretas de a los acuerdos que se puede llegar, y si esto sigue evolucionando, pasamos a la etapa de junta restaurativa, en el cual prácticamente ya es la redacción del acuerdo reparatorio para posteriormente emitirlo y que se dé un seguimiento. Los órganos, tanto del Poder Judicial como de las Procuradurías, tendrán dependencias que se encargan de estos medios alternativos, pueden darles seguimiento hasta cierto punto, puesto que finalmente, como te había comentado, si no se cumple, entonces es necesario el proceso judicial. No van a ser objeto de presiones, intimidación, ventaja. Será concluida la participación siempre que no se haya suscrito un acuerdo, intervenir personalmente, pero también pueden intervenir, vamos a ver más adelante, a través de sus representantes, intervención de auxiliares expertos según se solicite, por ejemplo, un psicólogo, un criminólogo, alguien que haya lugar en este proceso. Se debe conducirse con respeto, cumplir con los acuerdos, asistir a cada una de las sesiones. Igualmente, si no se presenta una persona a la sesión, a la cita, y no hay una causa justificada para ello, entonces se da por suspendido. Solicitar de manera verbal o por escrita a la autoridad competente estos mecanismos alternativos. Sin embargo, te comento ya por formato, las autoridades tienen la cuestión de que le informan al accionante que existen estos medios alternativos y que si se quiere acoger a ellos. El órgano, ya sea de la Procuraduría o del Poder Judicial, verificará que es admisible el asunto por la vía de un mecanismo alternativo. Se abrirá un expediente, pero nuevamente, como te comento, no es un expediente de tipo judicial, sino justamente de invitación. Preferentemente dice de manera personal, aunque puede hacerse, por ejemplo, a través de llamadas. Este es el contenido de la invitación. Puede hacerse a puertas cerradas si es un asunto que no pueda ser conocido por el público en general, que se tiene que resguardar la privacidad de los participantes. Cuando el solicitante y el requerido aceptan someterse al mecanismo, manifiestan su voluntad en ese sentido, se registra esa sustancia por escrito. Obsérvese que no solamente es que el solicitante justamente lo solicite, sino que el requerido acepte. La prescripción se interrumpe cuando se están sustanciando estos mecanismos. Este punto sí es bueno porque, si bien como te comentaba, podríamos al final haber perdido tiempo al iniciar este procedimiento, pero
la prescripción se detuvo, y eso sin duda es una ventaja en el aspecto práctico. Los intervinientes pueden recibir orientación jurídica, pueden contar con un abogado como tal. Sin embargo, estos abogados no pueden intervenir en las mismas. Sí pueden presenciar las sesiones, pero no pueden intervenir en las mismas, precisamente porque aquí lo que se está buscando es una solución más próxima, digamos, menos rebuscada, quizá como sería un juicio. En caso de que existe duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los autoridades y expertos, se va a suspender la sesión. Sin embargo, vamos a tener dentro de esta misma ley que se requiere que sean licenciados en Derecho para estar interviniendo como facilitador, por lo que generalmente estas dudas no deberían ocurrir, o al menos no serán demasiadas veces que esté suspendiendo esto, precisamente porque lo que se trata es de aproximar, llegar al momento del acuerdo reparatorio. El mecanismo se dará por concluido si alguno de los intervinientes revela información confidencial. Eso también es otro de los supuestos. En el caso de la flagrancia o medida cautelar, en los casos en el que este imputado se encuentra detenido, se le dará un permiso especial para que entonces pueda acudir a estos medios alternativos. En la mediación que te comentaba, es el primer acercamiento, proponen opciones de solución para la controversia. Las partes están, vamos a decir, platicando y tratando de llegar a acuerdos justamente mediados por el facilitador. Todas las sesiones serán orales, solamente se registra el acuerdo alcanzado. Ya hacia la conciliación, como te comentaba, el facilitador ya puede proponer opciones ya más concretas basadas en los escenarios posibles y básicamente en lo que han estado platicando, en los puntos en que se han podido poner de acuerdo las partes en la etapa anterior, es decir, en la mediación. Cuando evolucionamos a la junta restaurativa, en este momento ya está cerca lograr el acuerdo reparatorio. Con base en las propuestas planteadas por los intervinientes, se concreta este acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de junta restaurativa, de esta, vamos a decir, audiencia, si fuera un juicio. ¿Qué alcance tiene? Pues el reconocimiento de la responsabilidad, así como la no repetición de la conducta, y un plan de restitución que pueda ser económico o en especie. O sea, esta propiamente, digamos, que es un sustitutivo de la pena. Igualmente quedan salvaguardados los derechos. ¿Por qué? Porque si no se continúa el proceso o al final de esto no se cumple, se pueden emprender las acciones legales que procedan, que realmente se salga del juicio. En cuanto a la conclusión de estos mecanismos, ante la conclusión anticipada por voluntad de las partes, inasistencia justificada en más de una ocasión, posiciones irreductibles, es decir, las partes verdaderamente no se ponen de acuerdo, y es aquí lo que te comentaba, que pues desafortunadamente pudiera darse la trampa de que el requerido dijera que sí, que está de acuerdo en los medios alternativos y solamente sea para ganar tiempo, porque en ningún momento está dispuesto a llegar a un acuerdo, un comportamiento irrespetuoso de alguna de las partes, o a pesar de que se haya llegado al acuerdo, pues el incumplimiento de esto. Entonces, nuevamente se tendría que ir a juicio. En el acuerdo se van a estar estableciendo claramente las obligaciones de dar, hacer, no hacer, y la forma y el tiempo, que máximo son 3 años, el lapso en el que se tiene para cumplir ese dar, hacer o no hacer. El acuerdo es validado por un sistema de derecho del órgano y básicamente va a tener efectos de sentencia ejecutoriada una vez que se haya comprobado su cumplimiento. Ahora, en el inter que ocurre ese cumplimiento, los órganos encargados de esto podrán hacer un apercibimiento, visitas, llamadas, recepción, entrega de documentos, prueba que se está cumpliendo, la citación a las partes, puede utilizarse medios electrónicos o cualquier otra medida para verificar el cumplimiento. Si por riesgo de revictimización no se lleva a cabo una reunión o bien la reunión de revisión se desprende que no podrá haber cumplimiento del acuerdo alcanzado, el área de seguimiento lo comunicará al facilitador, al Ministerio Público y al juez con el objeto de que se continúe el procedimiento penal si la víctima así lo decide. En general, este capítulo se refiere a cómo funcionan los mecanismos. Como te comentaba, habrá órganos especializados por parte de la Procuraduría General de la República
y las locales, así como el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial local. Están obligadas a estandarizar programas de capacitación continua del personal, es decir, será lo mismo si te presentas en un órgano que en otro, en un lugar de la República que en otro, porque está estandarizado. Son profesionales en derecho, por eso te comentaba que eso de la cuestión de las dudas en el momento de estar en la sesión, las dudas jurídicas, no sería demasiado frecuente que se suscitara, porque justamente son licenciados en derecho, y si es de alguna otra rama, había comentado que puede solicitarse la participación de algún experto que requiera el asunto. Y bueno, de ahí en adelante versa sobre la certificación y requisitos, ya cuestiones internas administrativas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Como te comentaba, te invito a que hagas una lectura personal de esto. Como te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos impedimento semejante a lo que fuera en el caso de un juez. Vas a encontrar diversas similitudes. Es una ley pequeña, te invito nuevamente a que la leas, a que imagines en qué casos podría aplicarse y recordar el aspecto práctico que te he comentado, que aquí el aspecto principal es la voluntariedad. Si no tenemos eso antes, durante o incluso al final, aún teniendo acuerdos, todo esto habrá sido trabajo perdido, porque se tendrá que regresar hacia el juicio. Espero haber podido resolver tus dudas. ¿Listos? Muy bien, muy interesante. Entonces voy a enviar los videos, las ligas para los compañeros que no pudieron ingresar al grupo. Y pues, si no tienen alguna duda, pregunta, nos vemos el próximo. Yo sí, profe, ya para cerrar. Sí. Mire, cuando ya el facilitador genera el acuerdo, ¿no? Con las dos partes involucradas, se genera un documento, un dictamen, el cual se firma por las dos partes. Claro. Y se da un tiempo, vi ahí que decía que hay un tiempo determinado para el cumplimiento, ¿no? Claro. Okay. Y el cuerpo de ese formato, ¿qué es lo que debe llevar? Hay cuenta que es se plasma la voluntad de las partes al compromiso que se están sometiendo. Pues, por ejemplo, si son reparar daños y perjuicios, se establece cuánto es lo que le va a reparar, en qué tantas mensualidades, porque aquí dice que hasta 3 años puede durar el procedimiento. Por ejemplo, se me viene la idea de los daños culposos en choque, que si tú te sometes como parte involucrada a este procedimiento, pues la ley me va a permitir hasta 3 años que yo esté pagando fraccionadamente esa cantidad que me exige la contraparte. Entonces, si yo logro alcanzar y pagar este convenio, se va a sobreseer el asunto ahí, y ya de cuenta que se extingue la acción penal. Okay. Se extingue la acción penal y se acaba, ¿no? Claro que hay otras formas de extinción de la acción penal, que ciertos delitos los contempla, que es el perdón del ofendido, que también se puede dar una vez, antes de iniciar el procedimiento o una vez iniciado el procedimiento. La ley establece muchas veces en los delitos que si la persona pues tiene todo para pagar lo que se le está exigiendo a la contraparte, en cualquier delito de índole patrimonial, que la ley acepta el perdón del ofendido, pues si llega a un acuerdo, se otorga el perdón y se extingue la acción penal, es decir, se acaba el procedimiento. Profe, y si llego a un acuerdo con la contraparte, ¿no? Y sí, estipulamos que en 3 años es el plazo para pagar o para saldar, ¿no? Para reparar el daño, por así decirlo. Pero si yo le pagué 1 año, ¿no? Por así, y me dice la contraparte, no, ¿sabes qué? Mira, ya me pagaste 1 año y yo te veo ahí como que
pues de tu voluntad fue buena y me pagaste una parte y ya con lo que me pagaste me doy por bien servido. Eso hay que documentarlo, ¿verdad? Para Claro, que luego... claro, ante el centro de mecanismos se documenta y ya queda por saldado o por reparado ese daño y se extingue igual. Igual, haz de cuenta que él te proporcionó el perdón. ¿Podría decirme? Así es. Profe, pero igual no se exhiben de antecedentes penales, ¿verdad? Aunque se aplique un método de resolución. No, se extingue la acción penal y queda el sobreseimiento. Cuando se extingue la acción penal, se dicta un sobreseimiento. Y el sobreseimiento establece o hace las veces de una sentencia absolutoria, es decir, no te queda antecedente penal. Incluso, les adelanto, la próxima clase vamos a ver suspensión, acuerdos reparatorios y procedimiento abreviado, que esto ya sea dentro del procedimiento. Incluso, cuando tú te sometes a una suspensión y te sometes a un acuerdo reparatorio, también los efectos cuando cumples, también se dicta un sobreseimiento y no te queda antecedente penal. A diferencia del procedimiento abreviado, ahí sí, te queda antecedente penal. Pero en la suspensión ni en el acuerdo reparatorio no te queda antecedente penal. Ah, ok, gracias. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buenas noches. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profe. Buenas noches, hasta luego, compañeros. Oiga, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, mandó en el grupo el Código Nacional de Procedimientos Penales y no la... Y la ley, no, la ley la nacional ley ya general la, de mecanismos alternativos. ya la había enviado, la ley nacional. Ahora, ya la envió. Sí, ya está en el grupo. Ahorita les voy a enviar los 2 videos que acabamos de ver. Ok, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amables. Nos vemos, compañeros. Buenas noches a todos.